toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte, hoy te quiero dar. Hola queridos televidentes de Amarte. Hoy me encuentro grabando con José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario. Hola José Manuel. Hola Cata, ¿cómo vas? Bienvenido. Placer estar aquí contigo y con todos los televidentes de Amarte. Vamos a tratar un tema que creo que nos apasiona y creo que Colombia lo necesita, hacia una revolución ética. Creo que esa revolución ética debe empezar en el interior de la persona, pero esta persona está insertada en la familia y en la sociedad. Entonces, ¿cómo hacer, cómo realizar, cómo conducir una revolución ética donde necesariamente están implicados estos agentes, José Manuel? Y creo que llega además en un momento en donde el país clama por la necesidad de recuperar el sentido de lo ético en el día a día de nuestra sociedad. Nosotros estamos viendo evidentemente un deterioro en la credibilidad de nuestras instituciones más importantes. Hay un deterioro en la credibilidad de la institución del Ejecutivo. Los escándalos de Odebrecht pues nos están diciendo algo que a la sociedad en general le genera mucha preocupación. Hay un deterioro también en la credibilidad en el legislativo y los mismos escándalos de Odebrecht y otros escándalos históricamente que se han sucedido nos llevan a pensar que ahí también hay un deterioro institucional. Pero hasta ahí, digamos, íbamos hasta el momento. Lo nuevo es que hay un deterioro en nuestro sistema de justicia, en el sistema judicial. Y si la sal se corrompe, ¿con qué va a ser salada? La justicia es lo que le permite a las personas perder el temor, es lo que le da la garantía de la confianza. Y cuando el sistema judicial entra en una discusión como la que se ha dado recientemente, pues hay una preocupación gigante. Cuando dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia se les encuentra evidentemente involucrados en actos de corrupción, pues hay un deterioro ya de esa tercera institución tan importante como es la justicia. Cuando eso sucede, entonces pues aparecen varias preguntas sobre cómo enfrentar esta realidad. Y tú acabas de decir algo que es muy importante. Se trata de, claro, recuperar la credibilidad de las instituciones, y eso supone un trabajo en distintos frentes, y la corrupción tiene un trabajo en distintos frentes. Yo tengo una genealogía sobre el origen de la corrupción y ahora podemos hablar de eso, pero dentro de esa genealogía de los fenómenos de corrupción, pues naturalmente hay que llegar hasta la persona, y las personas, a través de la educación y a través de los medios, como por ejemplo la educación en familia, pues tienen que transformarse y tenemos que recuperar el sentido de los valores, el sentido de digamos, de la ética en el día a día de la vida de las personas. José Manuel, en palabras sencillas, ¿qué le dirías a un papá y a una mamá en un término claro y conciso sobre qué es ética? Yo creo que ética es ser consciente de la realidad de que yo no estoy solo en esta sociedad y de que yo tengo una interacción con alguien más en esta sociedad. Ser ético significa en nuestro actuar diario privilegiar siempre el bien común sobre el bien particular. Y en muchas oportunidades nosotros invitamos a las personas, de pronto incluso hasta nuestros propios hijos, a que sea más importante lo que esa persona sola está logrando, su bien particular, que el bien común de la sociedad. Como quiera que estamos en una humanidad, nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestros actos o con nuestros actos somos responsables también frente a los demás. Lo que nosotros hagamos implica a los demás. Entonces, en la medida en la cual realmente uno sea consciente de esa realidad, tendrá la capacidad de privilegiar siempre el bien común sobre el bien particular. Buena parte de los escándalos que se suceden hoy a nivel nacional e internacional son escándalos en donde se ha hecho exactamente todo lo contrario. Pero me parece que también supone otra narrativa, y es la narrativa de ser solidario y de ser generoso. Ser solidario con el entorno, ser solidario con el que no ha tenido las mismas oportunidades, ser solidario con el medio ambiente, con el respeto de ese medio ambiente, ser solidario con los demás. En el fondo eso también significa privilegiar el bien común sobre el bien particular. Esa expresión, en mi opinión, resume en buena medida lo que significa actuar éticamente. Bueno, un elemento de la formación del carácter implica un código ético, transmitir un código ético. Es el papá y la mamá los que transmiten eso en la vida diaria de la familia. ¿En dónde podemos estar fallando? Claramente en las familias, en algunos casos, estamos perdiendo esa dimensión de lo ético y estamos enviando, creo yo, mensajes equivocados. Hay veces cuando me dicen,
sobre los actos grandes de corrupción, y uno va y ve y se da cuenta de que en el día a día también cometemos actos de corrupción, menores pero igualmente actos de corrupción. Cuando le decimos a nuestros hijos, tranquilos, no se pongan el cinturón de seguridad porque no hay un policía, eso es un acto de corrupción. Cuando decimos, ya estoy por llegar a la reunión, pero hay un trancón y ni siquiera hemos salido del punto de partida, eso es un acto de corrupción, es una mentira. Entonces, las pequeñas mentiras, las pequeñas expresiones que en el fondo además se convierten en enseñanzas, cuando se hacen bajo esa mentira, se convierten en actos de corrupción. Hay gente que dice que la mejor forma de enseñar es el ejemplo. Yo no creo eso. Yo creo que es la única forma de enseñar. Entonces es el ejemplo, el camino a través del cual se pueden irradiar valores y virtudes. Y sin duda, el mejor ejemplo arranca en casa. Continúa naturalmente en la institución donde uno estudia, en el colegio o en la universidad. Ahí también hay posibilidad de transmitir a través del ejemplo. Y de ahí en adelante, los jefes seguramente transmiten a través del ejemplo. Y como dice tal vez Adela Cortina, la forma a través de la cual la educación puede construir valores y virtudes éticas es a través de la coherencia. La coherencia tiene que ser el mejor ejemplo posible. Y si hay coherencia entre lo que se piensa y lo que se dice y lo que se actúa por parte de un padre, pues la transmisión al hijo será una transmisión de virtudes y de valores y una transmisión ética. José Manuel, a nosotros nos duele Colombia. Duele ver cómo las familias que tenían, familias o las personas que tienen el poder, que han tenido el privilegio de llegar a gobernar, no están dando ese ejemplo ético a nuestros jóvenes, a nuestra sociedad y a nosotros mismos. Ese es un poco, incluso un mensaje que le oí alguna vez a Cecilia López, en el sentido de qué le pasó a nuestra clase dirigente para que llegáramos a la situación en la cual estamos. Y yo creo que ese es un mensaje o una pregunta muy potente, y es la misma pregunta que incluso se podría uno hacer en el exterior, con Lehman Brothers y casos similares también de actos de corrupción. Y creo que es una pregunta que nos lleva de pronto a algunas respuestas, y es que en buena medida también en nuestra sociedad esta cultura de lo mafioso dejó una herencia, la cultura del atajo, la cultura del todo vale, la cultura de que primero yo, segundo yo y tercero yo, la cultura de que hay caminos más sencillos, incluso de pronto pagados para llegar a, la cultura de que terminamos formando niños que están siendo protegidos por personas distintas a los padres y madres de familia, que los protegen a tal punto que simplemente frente a actos corruptos o frente a actos contrarios a la ética, pues terminan siendo protegidos y rodeados y no se les hace asumir la responsabilidad. Disculpados. Porque, entre otras. Y eso significa que hay que lograr que los niños y los jóvenes asuman también la responsabilidad de sus propios actos. Entonces, en buena medida nosotros estamos como en el guayabo de la realidad del narcotráfico, y ese guayabo de la realidad del narcotráfico en nuestra sociedad ha generado una cultura de este estilo. Bueno, queridos televidentes, ya volvemos con ese gran interrogante: ¿cómo transmitir un código ético a nuestros hijos? De amar.